hemos querido tocar una temática interesante desde nuestro punto de vista sobre la ejecución de las sentencias en materia civil. Creemos que no en vano, cuando se hizo el Código Procesal Civil, se incorporó un capítulo precisamente referido a los procesos de ejecución. Si bien recordamos quienes todavía hemos trabajado con el antiguo y abrogado Código de Procedimiento Civil, precisamente una de las grandes falencias era el tema de este capítulo de las ejecuciones de sentencia. Tal es así que en muchos casos teníamos sentencias muy lindas, habíamos logrado, si vale el término, ganar un juicio, pero sin embargo nos quedábamos cortos porque no había la forma de ejecutar esas sentencias y creemos que ese vacío ha llenado precisamente la inquietud del legislador y de la comisión que ha trabajado en este código, que lógicamente todos sabemos y conocemos que tiene una base en el modelo iberoamericano. Dicho eso, quiero compartir con ustedes quiero compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado precisamente en referencia y en relación a los procesos de ejecución. Entonces, ingresando en la materia sobre la ejecución de las sentencias en materia civil, queremos recordar que esto se aplica a los tres procesos cognitivos en el Código Procesal Civil: en el proceso ordinario, proceso extraordinario y los procesos de estructura monitoria, que lógicamente conocemos perfectamente que tienen el mismo enfoque en cuanto a los actos propositivos, manejo de la prueba, etcétera, toda vez que en realidad se desarrolla todo el trabajo en función de ese proceso ordinario, porque la única variedad que existe con el tema del proceso extraordinario es, como establece el 367, la aplicación de una audiencia única, y en lo demás se aplica lo establecido para el proceso ordinario, y como también conocemos en relación a los procesos de estructura monitoria, a efectos de resolver las excepciones, indudablemente se aplica el procedimiento previsto para el proceso ordinario, para el proceso extraordinario, que lógicamente con la única diferencia de la audiencia única nos remite al proceso ordinario. Dicho eso, en consecuencia, la temática de hoy abarca los procesos cognitivos. Uno de los grandes problemas cuando nos preguntamos qué ocurre con la justicia no solamente es el tema del acceso y de la pronta y oportuna, ¿verdad?, sino fundamentalmente de la eficaz justicia. Acceso, podemos decir, siempre lo hemos tenido, ¿verdad? El problema de la pronta y oportuna se resuelve en alguna medida con el actual Código Procesal Civil, porque las diferencias son enormes a lo que trabajábamos con el abrogado procedimiento civil. Pero también juntamente con esta pronta y oportuna justicia ingresa el concepto de lo eficaz, es decir, que esa sentencia se cumpla, porque lógicamente una sentencia no puede terminar en una simple amenaza, ¿verdad? Te voy a hacer pagar. No, yo no he acudido al órgano jurisdiccional para que pronuncie sentencia y me haga pagar o me diga que me va a hacer pagar una obligación. Yo he acudido para que se me haga pagar y se haga efectiva. Por lo tanto, la pretensión se va a materializar no con la sentencia y cuando ésta tenga calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, el juez no ha terminado su trabajo, su función, al pronunciar sentencia y al declarar la ejecutoriada. Pues yo, como ciudadano, acudo para que además se haga efectiva, se materialice esa sentencia, esa es mi pretensión, y lógicamente busco el cumplimiento de la sentencia, y es ahí donde entramos indudablemente para que esta tutela judicial sea efectiva. Entonces, un elemento es el acceso, ¿verdad? Otro elemento, evidentemente, es el obtener una decisión que sea pronta y oportuna. Indudablemente, por el debido proceso, está garantizado todo el derecho que significa la técnica recursiva.
Pero indudablemente hay un momento en que esta sentencia tiene que adquirir la calidad de cosa juzgada y es donde entramos entonces a la ejecución de esa resolución judicial que ha sido pronunciada. Precisamente cuando se habla de los procesos de ejecución, sin pretender tocar mucha doctrina, citamos a Chovenda, quien nos dice que justamente la ejecución es parte del proceso, ¿verdad? Es decir, el proceso no ha terminado si no se ha procedido a la ejecución de la sentencia y en consecuencia le corresponde al órgano jurisdiccional dar cumplimiento, hacer cumplir a sus propias decisiones, a sus propias determinaciones. Y en ese sentido, ese criterio doctrinal, el 399 del procesal, lo recoge cuando dice que el juez, el órgano jurisdiccional, esa autoridad judicial es la que tiene las facultades de hacer cumplir su propia decisión, su propia determinación. Para todos es conocido que en materia civil existen diferentes clases de sentencia, condenatorias, declarativas, ejecutivas, constitutivas, absolutorias. Indudablemente, este capítulo de los procesos de ejecución se aplica en todas y cada una de estas clases de sentencia. Pero en mayor medida, podríamos decir, alcanza las sentencias condenatorias, cuando se trata de sumas de dinero, de prestaciones de dar, hacer o no hacer. Y lógicamente, por cierto, decimos, esto no impide que se aplique también el capítulo o los procesos de ejecución en las otras clases de sentencia, pero fundamentalmente en las condenatorias y en las de ejecución, ¿verdad? Los procesos de ejecución indudablemente tienen sus principios que los citamos simplemente porque queremos ingresar a algunos aspectos muy prácticos de esta parte de la ejecución. Entonces, obviamente la jurisdiccionalidad, la unidad de cognición, la ejecutoriedad y lógicamente los fundamentos a los que hacemos referencia, porque estamos hablando de dar cumplimiento y no nos olvidemos que precisamente este capítulo de los procesos de ejecución se encuentra pues muy relacionado también con los procesos cautelares, ¿verdad? Porque de un inicio justamente los procesos cautelares están dirigidos también a una ejecución de la sentencia. Yo voy a tomar las medidas cautelares que sean necesarias, que sean imprescindibles, ¿verdad? Ya sea antes de iniciar la demanda, ¿verdad? Que se me van a conceder medidas cautelares y en el plazo de 30 días tendré que formalizar la demanda, ya sea con la misma demanda puedo pedir medidas cautelares o en el transcurso del proceso. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente la ejecución de la sentencia para que esta sentencia no quede en una simple amenaza. Entonces, es importante tomar en cuenta que no se puede suspender la ejecución de la sentencia por ese principio básico, fundamental, ¿verdad?, de la ejecución. Ningún recurso, ninguna compulsa, ninguna recusación suspende la ejecución de una sentencia, fundamentalmente, como enseguida vamos a notar, cuando se ha dado inicio a la ejecución de la sentencia. Lo único que puede provisionalmente suspender una ejecución de la sentencia es algo que también resulta ser novedoso en el Código Procesal Civil. Es lo que establece el 154, la denuncia de falsedad. Decimos novedoso, pero ya existe en nuestra legislación o ya existía porque el Código Civil en el artículo 1289 ya se refería al tema de la falsedad material e ideológica en materia civil, solamente que el Código Procesal abrogado no tenía el procedimiento adecuado para el artículo 1289 y el 154 le da ese procedimiento. Y simplemente vamos a resumir en decir que si uno tiene conocimiento de la existencia de la falsedad ideológica o material en alguna prueba documental que ha sido presentada juntamente con la demanda, de acuerdo a lo que establece el 153, el 154 que determina la aplicación del 153, en el momento en que uno realiza la objeción a la prueba, ya sea en el plazo de los 30 días, si se trata de la contestación a la demanda o de la contestación a la reconvención,
o en el plazo de los 6 días, si se trata de prueba que ha sido ofrecida con la contestación a la contestación, por ejemplo, ¿no? Indudablemente por la vía del incidente o por la vía del proceso incidental se debe plantear un incidente en el mismo proceso de falsedad. En ese caso se suspende la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva con referencia a la falsedad ideológica y material. Lo que quiere decir que indudablemente ya no necesitamos tramitar por la vía separada la falsedad ideológica y material, ya sea por la jurisdicción penal o tener que hacer una nueva demanda de nulidad del documento cuando se hubiese ofrecido prueba y esta prueba ingresaría dentro de los conceptos de la falsedad ideológica y material. Debemos presentar un incidente que va a suspender la ejecución del proceso y lógicamente tiene que resolverse de acuerdo a los procesos incidentales, porque los procesos incidentales, no nos olvidemos que son incidentes en audiencia y fuera de audiencia. Y también la objeción de la prueba, claramente el 153 nos dice, puede o se va a objetar la prueba en el plazo de los 30 días o de los 6 días, cuando se han presentado en los actos propositivos la prueba documental. Pero, ¿qué pasaría si la prueba es presentada en audiencia? En ese mismo momento de la audiencia, dice el 153, debe ser objetada la prueba. Y lógicamente, de ser así y de existir falsedad ideológica y material, indudablemente el incidente de falsedad también debe presentarse en la misma audiencia de manera verbal. Bueno, dicho eso, simplemente volvemos a lo que estamos trabajando y decimos algo que es importante. Los actos propositivos son fundamentales para que exista un buen debate y una buena sentencia, ¿verdad? Porque los temas que anotamos en la diapositiva, como narración cambiante, no precisar lo controvertido, etcétera, que eso muchas veces cometemos esos errores en nuestros actos propositivos, llámese demanda, contestación, reconvención, excepciones, ¿verdad? Y lógicamente esos actos propositivos mal planteados nos van a llevar a un mal debate. Y un mal debate nos va a llevar a una mala sentencia. Y lógicamente, si la sentencia no es buena, vamos a tener problemas en la ejecución. Porque no solo se trata de que se nos conceda, ¿verdad?, la pretensión que hemos demandado, se nos reconozca, sino que además debe ser claro en función de aquello que pretendemos ingresar a la ejecución. Lógicamente todos conocemos que esto gira en función del principio de disposición, un enfoque totalmente distinto a lo de antes, porque hoy ese principio dispositivo se nos confía a las partes, lógicamente, el inicio, la tramitación, etcétera, del proceso y obviamente eso está muy relacionado con esos actos propositivos que deben ser absolutamente claros en función de las recomendaciones que hacemos referencia. Siempre decimos, cada idea debe ser un párrafo, cada párrafo una afirmación, cada afirmación con su respectiva prueba, a efectos de que precisamente al juez le sea mucho más fácil pronunciar una sentencia después de un buen debate y lógicamente una buena sentencia va a ser fácil de ingresar en su ejecución. Y el otro elemento indudablemente que siempre recomendamos es el tema de la prueba documental la que tenemos en nuestro poder, la prueba documental que no la tenemos en nuestro poder y lógicamente los medios probatorios. Y algo que es muy fundamental recordar a todos en este momento es precisamente dar cumplimiento a lo que establece el 111 ordinal 2 con referencia a la conducencia. Es cierto, el 111 no nos dice ni nos habla de la conducencia, ¿verdad? Simplemente dice que debemos señalar qué es lo que debemos o qué es lo que queremos probar con cada uno de los medios probatorios. Y eso nos lleva a la conducencia, porque la conducencia es la relación entre el hecho y el medio probatorio. Y cuando precisamente estamos en la audiencia preliminar o en la audiencia única, ¿verdad? Es dentro de las actividades del 366, en el punto 6, vamos a tener que hablar del tema del rechazo y de la admisión de la prueba. Y precisamente el 142 nos dice que la prueba, los medios probatorios, podrán ser rechazados por inconducencia, ¿verdad? Porque lógicamente la prueba documental, hemos indicado, debe ser indudablemente objetada en su oportunidad,
porque en este momento de la audiencia preliminar o audiencia única, no vamos a discutir la prueba documental. Si es que esa prueba documental no ha sido objetada y aún si esa prueba documental fuese falsa y no ha sido denunciada de falsedad, indudablemente no podemos pretender discutir en la audiencia. Eso deberíamos haberlo hecho en su momento, en el momento oportuno ya señalado anteriormente. Bueno, no perdamos de vista también lo que nos dice el 125 a tiempo de contestar la demanda. 4 elementos fundamentales. Primero debemos referirnos uno a uno a los hechos que han sido alegados en la demanda. Ojo, en función de lo que establece también el 153 en relación al 154, debemos referirnos sobre la autenticidad de los documentos acompañados y por eso hablábamos de la objeción y en su caso de la denuncia de falsedad. Recién luego debemos exponer nuestra propia teoría, ¿verdad? Nuestros propios hechos, acompañar nuestra prueba, porque debemos tomar en cuenta que el 125, inciso 2, nos dice que el silencio o la evasiva constituye admisión de los hechos. Señalada simplemente esta rápida referencia, obviamente vamos a llegar a la sentencia, que según Couture es el acto procesal emanado del órgano jurisdiccional que le pone fin al litigio y solamente va a recaer sobre las cosas litigadas, sobre las cosas demandadas. Por eso decíamos, es importante nuestros actos propositivos, nuestra demanda, nuestra contestación, reconvención, excepciones, porque no pretendamos obtener algo más allí en la sentencia de lo que nosotros hemos planteado en nuestros actos propositivos. Y si esa sentencia o ese auto de vista o ese auto supremo, ¿verdad?, tiene algo que puede ser observado más allá de la técnica recursiva, por cierto, no nos olvidemos de la aclaración, enmienda y complementación, ¿verdad? Porque no podemos pretender llevar a la técnica recursiva aquello que nosotros podríamos pedir que se aclare, que se enmiende, que se complemente, porque esto va a ser importante para la ejecución de la sentencia. Hay que corregir, enmendar cualquier error material, numérico, gramatical, mecanográfico, etcétera, y todos conocemos que para eso tenemos 24 horas. Muchas veces dejamos de lado esta importante actividad de la aclaración, enmienda y complementación, y lógicamente esto nos va a traer problemas posteriores cuando estemos en la ejecución de la sentencia. En consecuencia, cuando hablamos ya de las formas de la ejecución de la sentencia, queremos empezar por aquello que significa el contenido de la sentencia. Obviamente una sentencia ejecutoriada, ¿verdad?, determina que da inicio a la ejecución y la ejecución de la sentencia solo procede a instancia de parte interesada. Obviamente esto es claro, que no esperemos que el juez de oficio vaya a proceder a la ejecución de la sentencia. Nos dice sin alterar ni modificar el contenido. El 397 mantiene el término en su redacción de lo que hablaba el artículo 514 del Código de Procedimiento Abrogado. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en el antiguo Código Abrogado, indudablemente, el término de sin alterar ni modificar su contenido, un poco más nos obligaba que la sentencia no podía ni siquiera corregirse un error ortográfico, ¿verdad? Tenía que aplicarse a la letra muerta de lo que decía la sentencia, y es ahí cuando en la introducción de la charla decíamos, esto nos traía grandes problemas para hacer cumplir, para ejecutar esa sentencia, porque no podíamos alterar ni modificar su contenido. Teníamos una linda sentencia, pero era difícil de dar cumplimiento y de ejecución. Y en el transcurso del desarrollo de la presente charla vamos a ir dando algunos ejemplos, ¿verdad? Hoy, el 397, cuando nos dice no modificar o no alterar su contenido, tenemos que entender que se trata al tema del derecho concedido, ¿de acuerdo? Obviamente, una sentencia ejecutoriada no puede modificarse pues en cuanto a la pretensión, en cuanto al derecho concedido, pero sí se puede modificar en cuanto a la forma de ejecución. Esa es la gran diferencia con el Código de Procedimiento Civil abrogado, que eso es lo que no se podía hacer. Si bien el término de la redacción es el mismo, pero hoy
la doctrina, la jurisprudencia, nos lleva a entender que lo que no se puede modificar es la pretensión, el derecho otorgado, concedido en sentencia. Pero en cuanto a la forma de ejecución, claro, si la sentencia, por ejemplo, dice, se declara aprobada la demanda y se dispone que la parte demandada tenga que reponer el muro. Ah, ¿y qué pasa si no repone el muro? Ah, eso es lo que podemos modificar, ¿verdad? Si no repone el muro, antes teníamos precisamente el problema en que se le conminaba, se le volvía a conminar y la parte demandada nunca daba cumplimiento a la reposición del muro, ¿verdad? Y nos quedábamos con una sentencia que nos había protegido, concedido un derecho, pero no podíamos ejecutarla. Hoy, si bien la sentencia dice se debe reponer y se debe construir un nuevo muro, y si el demandado no lo hace, ¿hay formas de ejecutar esa sentencia? Claro que sí. Ahí radica el tema de modificar la sentencia en cuanto a la forma de su ejecución. Y esos son los temas que queremos ver en esta oportunidad. Bueno, la ejecución de la sentencia indudablemente nos va a llevar, ¿verdad?, a adoptar una serie de medidas, porque tenemos que ver la forma en que realmente hagamos dar cumplimiento a aquello que se ha concedido, y por eso es el juez. Por eso decíamos, no ha terminado su función del juez, ¿verdad?, con haber pronunciado la sentencia y declarar la ejecutoria de la misma, sino él necesariamente tiene que dar cumplimiento y hacer cumplir su propia sentencia. ¿Qué pasaría si no hay un plazo? No se hubiese fijado un plazo en la sentencia por algún motivo. Lógicamente, el 399 nos dice debe ejecutarse dentro del tercero día. Lo ideal, indudablemente, es que el juez en la sentencia fije un plazo para el cumplimiento, ¿verdad?, de una determinada obligación. Pero si no, eso no es óbice. Tiene que darse cumplimiento dentro del tercero día, ¿verdad? Y si no fuera posible darse cumplimiento en ese plazo que se ha fijado en la sentencia o también en ese tercero día, el juez tiene facultades para conceder un plazo adicional. No está modificando la pretensión o el derecho concedido, ¿verdad? Lo que está haciendo es modificar, obviamente, el cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Entonces puede conceder un plazo prudencial adicional al establecido en la sentencia, puede hacerlo, porque lo importante es que se dé cumplimiento y son pequeños detalles. Vamos a otros aspectos mucho más importantes. A ver, hablemos de una ejecución parcial, ¿verdad? Esto sí es una institución nueva en el procesal civil. ¿Cuándo se da una ejecución parcial? Cuando existen sentencias mixtas. Por eso decíamos las pretensiones deben ser claras. Pretensión principal, ¿verdad? Pretensión accesoria, ¿verdad? Pretensión principal, resolución de contrato. Pretensión accesoria, daños y perjuicios, ¿verdad? Pretensión principal, subsidiaria. Si nuestro acto propositivo demanda está claro, el juez va a también dictar una sentencia clara y dirá, se declara probada la pretensión principal de cumplimiento de obligación. Y por otro lado dirá, en relación a la pretensión subsidiaria, se declara improbado el pago de daños y perjuicios. Una buena demanda bien planteada en las pretensiones, el juez va a tener que dictar una sentencia clara y en consecuencia tenemos una pretensión probada y otra pretensión improbada. Y es ahí donde nos dice qué significa la ejecución parcial. La ejecución parcial significa que indudablemente yo puedo interponer el recurso de apelación en relación a la pretensión subsidiaria, a la pretensión accesoria que el juez ha declarado improbada. Entonces, también mi recurso de apelación será absolutamente claro, porque yo diré, en mi demanda he planteado una pretensión principal, una pretensión subsidiaria. En sentencia, el juez ha declarado probada la pretensión principal e improbada la subsidiaria. En consecuencia, interpongo recurso de apelación contra, ¿verdad?,
la sentencia en la parte que ha declarado improbada la pretensión subsidiaria, porque la pretensión acceso principal de cumplimiento de obligación, estoy de acuerdo, está bien. En consecuencia, voy a también hacer una interposición de un recurso solamente parcial en cuanto a la pretensión subsidiaria. ¿Y qué ocurre con la pretensión principal? Obviamente, ya puedo ejecutar la pretensión principal. No necesito que, obviamente, las dos vayan juntas. Ya puedo pretender, ya puedo perseguir la ejecución del cumplimiento de la obligación. En cuanto a los daños y perjuicios, bueno, se va a cumplir con el recurso de apelación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cuál es el requisito para poder hacer esto? Indudablemente, el requisito es que debemos pedir en el mismo memorial de la apelación parcial de la sentencia, debemos pedir que quede testimonio o fotocopia legalizada de esa sentencia en el juzgado, porque en base a ese testimonio o fotocopia legalizada, posteriormente voy a poder hacer la ejecución parcial. Porque no nos olvidemos que como es una sentencia y es una apelación a la sentencia, se va a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo y el proceso va a ser remitido al tribunal departamental o al tribunal de alzada, ¿verdad? Y en consecuencia, para que yo, mientras mi expediente, mi proceso se vaya de viaje, mientras tanto, yo pueda ejecutar parcialmente la sentencia en mi pretensión principal, obviamente voy a hacer quedar un testimonio o una fotocopia legalizada. Si no tomo en cuenta esa previsión, obviamente no voy a poder hacer la ejecución parcial y voy a perder una gran oportunidad. Primer elemento. En consecuencia, es posible también ejecutar una sentencia por equivalencia. ¿Qué significa por equivalencia? El ejemplo que dábamos hace un momento, cuando en esas obligaciones de dar, hacer, ¿verdad? Fundamentalmente, el juez determina en sentencia que la parte demandada, la parte perdidosa, ¿verdad? Cumpla de alguna manera o haga algo en función de la sentencia, ¿verdad? Dice, debe reponer y construir el muro, debe entregar, ¿verdad? El computador, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, ¿no? En especie, ¿correcto? Y lógicamente, lo que decíamos también, la parte perdidosa no va a dar cumplimiento a la sentencia, se le va a conminar y no va a cumplir con hacer, con reponer, con construir el muro o con entregar el televisor, el computador, etcétera, ¿verdad? Entonces, es ahí donde viene y se aplica la teoría de la tutela efectiva subsidiaria. Esto significa que, bueno, si no cumple con la sentencia en la forma que está dispuesta, el juez puede, decíamos, modificar esa sentencia, no en cuanto a la pretensión, sino en cuanto al cumplimiento, a la forma de ejecución y de cumplimiento de esa sentencia. La sentencia decía que debe construir el muro, debe reponer el muro. Bueno, no repone el muro, entonces ahora yo me repongo el muro. Yo me construyo mi propio muro. No me entrega la computadora, la laptop, yo me compro una nueva computadora. No voy a seguir perdiendo el tiempo esperando. ¿Y qué le voy a pedir al juez? Precisamente le voy a pedir que por equivalencia, ¿verdad? Ahora yo ya no quiero que me reponga el muro porque yo ya me he construido un nuevo muro. Ahora lo que quiero es que me pague el valor de ese muro, ¿verdad? Y además más daños y perjuicios. Es decir, aquello que era en especie, aquello que era material, lo puedo monetizar, ¿verdad? Y lógicamente voy a pedir en ejecución de sentencia, presentaré la factura de lo que he comprado el computador y lógicamente más daños y perjuicios. Ahora ya no quiero que me dé el computador, quiero que me lo pague mi plata, ¿verdad? De una sentencia en especie, por equivalencia, se está convirtiendo, ¿verdad?, en una sentencia en ejecutable en dinero. Ahora que sí voy a tener un monto de dinero más una cuantificación de daños y perjuicios, indudablemente voy a poder materializar la efectividad de la sentencia. ¿Por qué? Porque indudablemente
voy a poder embargar sus bienes y rematar, porque por la construcción del muro no podía embargar ni rematar los bienes, ¿verdad? Pero como ahora el muro lo he vuelto en dinero, obviamente ahora sí puedo embargar y rematar. Entonces, esto le permite al juez, en el nuevo régimen, ejecutar la sentencia que había dictado en especie por la vía subsidiaria, la va a ejecutar por equivalencia. Ya no es el muro, es el costo del muro que yo he gastado en su reposición, más daños y perjuicios, por cierto. En consecuencia, la sentencia, ¿verdad?, disponía la restitución de un bien. Como no se cumple, ahora en equivalencia, ¿verdad?, se va a ejecutar por el valor del bien, más la cuantificación de daños y perjuicios, y esto lo vamos a hacer en la vía incidental y, lógicamente, ante el mismo juez. En consecuencia, he logrado una ejecución de la sentencia. He convertido por la vía de la teoría de la subsidiariedad, he convertido la sentencia en especie en una sentencia en dinero y, lógicamente, ahora estoy ejecutando la sentencia y no necesito conminarle, volverle a conminar, etcétera, sino simplemente ejecutar ahora por equivalencia, ¿verdad? Entonces, esta ejecución debe ser indudablemente en la forma determinada por la sentencia, pero cuando no se puede, entonces ya decíamos, el Código Civil esto ya preveía. ¿Y qué dice el Código Civil en el 1465? Ya mediante el cumplimiento de la prestación misma o ya por equivalencia con el embargo y venta forzosa de los bienes, ¿verdad? El Código Civil ya lo decía, pero el problema es que en el procedimiento civil antiguo, abrogado, no había esta figura. Hoy está incorporada en el artículo 397, ordinal 3, y que nos dice, si no es posible ejecutar la sentencia en la forma que ha sido determinada, la autoridad va a liquidar en la vía incidental daños y perjuicios que se ha ocasionado el incumplimiento de la sentencia, más la monetización de la sentencia, y hemos dado cumplimiento a la sentencia. Se ha ejecutado, se ha cumplido. La sentencia no ha quedado en una simple amenaza, ¿verdad? Tienes que reponer el muro, ¿no? Hoy se está cumpliendo con la reposición del muro y, bueno, podríamos aplicar muchísimos ejemplos en esa línea. Otra figura interesante que nos plantea el procesal civil es la ejecución provisional, ¿verdad? Entonces, también podemos ejecutar en la vía provisional una sentencia, ¿verdad? Lógicamente, estamos entendiendo que esa sentencia no se encuentra ejecutoriada. Lógicamente, la parte perdidosa hará uso de los recursos que la ley le concede. Pero, sin embargo, si yo me doy cuenta que esos recursos son enteramente dilatorios, como podríamos decir, chicaneros, porque lo único que están buscando es alargar la duración del proceso, porque de todas maneras, sí o sí, ¿verdad?, esto tiene que salir a favor mío. Todos conocemos, colegas, que hay procesos en los que no hay nada que discutir, pero sin embargo, la apelación por la apelación, ¿verdad? En ese caso, precisamente, el artículo 402, que está relacionado con el 269, que está donde se previene los recursos, precisamente nos dice que indudablemente yo puedo ejecutar la sentencia de manera provisional independientemente del recurso de apelación que pueda hacer la parte perdidosa. Y se aplica el mismo procedimiento, ¿verdad?, para la ejecución definitiva. ¿No ve? Indudablemente, hay un pequeño vacío en el procesal. No nos dice que el demandante debe otorgar una garantía, ¿verdad? Haya habido un vacío del legislador. Pero, sin embargo, si nosotros revisamos el 402 en el ordinal 4, dice, se cancelará la garantía prestada. Ah, ojo, ¿verdad? En consecuencia, si nos dice que posteriormente se va a cancelar la garantía prestada, debemos entender que, lógicamente, si bien no está expresamente determinado, sin embargo, sí, para el caso de una ejecución provisional, se debe otorgar una garantía. Porque siempre existe el riesgo, ¿verdad?, que ejecutada la sentencia provisionalmente, podría, como consecuencia de los recursos, podría modificar.
y en consecuencia de acreedor puedo convertirme en deudor. Y para ese elemento es que sí debo indudablemente otorgar una garantía. Esto no podemos confundir con la contracautela, porque está claro que cuando hablamos de medidas cautelares, no existe contracautela, ¿verdad? No es necesario ofrecer una contracautela en el caso de las medidas cautelares. Es un tema distinto. Estamos hablando acá de una ejecución provisional de sentencia, ¿no? Y en consecuencia, el legislador ha obviado el tema de determinar que se deba obligar a otorgar una garantía, pero sin embargo sí se dice que se debe cancelar la garantía prestada, lo que hace entender en los términos de la doctrina, ¿verdad? Y de la legislación comparada y la jurisprudencia, que en este caso sí debe haber una garantía para una ejecución provisional, porque, bueno, si yo como abogado de la parte vencedora estoy seguro que el resultado de esa sentencia no va a cambiar, pero ojo, el órgano jurisdiccional, ¿verdad?, no puede estar en los mismos criterios y decir, no, que se ejecute provisionalmente porque eso no va a cambiar. Bueno, estaríamos presumiendo que son en manos los recursos. Yo sí, como abogado de la parte vencedora, ganadora, estoy seguro que ni la Corte Celestial va a cambiar ese resultado de la sentencia. Por lo tanto, yo le digo a mi cliente, bueno, si él apela y mientras vaya al auto de vista y posiblemente al recurso de casación, no hay problema. Ejecutemos la sentencia, que se cumpla la sentencia y le demos una garantía. Para nosotros este proceso ha terminado y él que continúe con sus recursos, ¿verdad? No tenemos por qué perjudicarlo. En consecuencia, en mi criterio, es una otra institución también interesante que se ha incorporado en la norma adjetiva. Indudablemente, si el auto de vista revocara la sentencia, ¿verdad? O el auto supremo casare ordenando que las cosas vuelvan al Estado, indudablemente para ese tema es la garantía, ¿verdad? Por eso es que debe existir una garantía. Pero hay algo interesante, ¿no? Obviamente, si yo he ejecutado una sentencia, ¿verdad? Esto debe volver a la situación inicial, para eso es la garantía. Pero además, la parte perdidosa que se ha visto perjudicada con esa ejecución provisional de la sentencia puede indudablemente demandar daños y perjuicios. Pero ese tiempo para demandar daños y perjuicios solo es el plazo de 90 días bajo pena de caducidad, ¿no? Entonces, no es que yo puedo demandar siempre los daños y perjuicios por una ejecución provisional indebida que me ha causado perjuicio. ¿Que me ha causado perjuicio? Claro que me ha causado perjuicio. Entonces, ¿quiero demandar daños y perjuicios? ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Aparte de que todo venga y se retrotraiga al estado anterior, puedo demandar daños y perjuicios, pero solamente tengo 90 días bajo pena de caducidad, ¿verdad? Ojo, esto de los 90 días solo es referente a los daños y a los perjuicios. Entonces, la forma y el procedimiento para cobrar los daños y perjuicios cuando se trata de una sentencia revocada, indudablemente es el proceso incidental escrito y le compete al mismo juez en la vía del proceso incidental en ejecución de sentencia, resolver este tema. No se trata de que las cosas vuelvan a la situación original, sino también se trata además de daños y perjuicios, y hemos dicho, esto puede caducar, ¿ves? No es abierto el plazo. Otra facultad que tiene el juez, ¿verdad?, para dar y hacer que se cumpla la sentencia son las sanciones pecuniarias, ¿verdad? El juez puede imponer sanciones más allí de lo que está determinado en la sentencia. Es decir, en la sentencia está determinado que se pague el monto de dinero más los intereses, etcétera, ¿verdad? Eso está claro. Pero hay un plazo para el cumplimiento de la sentencia. Y si no se cumple con esa sentencia, nosotros podemos pedir al juez, o también el juez podría hacerlo de oficio, ¿verdad? Es decir, imponer una multa, una sanción que no está prevista en la sentencia, pero es facultad del juez porque el juez tiene la obligación de hacer cumplir su propia sentencia. Y para eso puede aplicar indudablemente una sanción económica, una multa,
¿verdad? Que puede ser de oficio o podemos pedir. Y esa suma de dinero es aplicada por cada día de retraso en el incumplimiento y además esa suma, esa multa, esa sanción pecuniaria puede ir aumentando progresivamente. Le pedimos que se fije una sanción, qué sé yo, de 50 bolivianos por día de incumplimiento. Por día de incumplimiento. Pasan 10 días, podemos pedirle que esto progresivamente se aumente, porque ya han pasado 10 días, se le ha aplicado una sanción de 50 bolivianos y no ha cumplido. Entonces, progresivamente que aumente a 100 bolivianos la multa y podemos ir aumentando progresivamente la multa. Indudablemente se debe tomar en cuenta la naturaleza del asunto, la cuantía, las posibilidades económicas del obligado y esta sanción pecuniaria que se va a aplicar es a favor de la parte vencedora, del demandante, ¿verdad? No es para el órgano judicial, es para uno mismo, ¿verdad? En consecuencia, yo tengo la posibilidad, el monto que ha establecido la sentencia es uno, los intereses es otra cosa, los daños y perjuicios es otra cosa. Y es otra cosa muy distinta las sanciones pecuniarias que se va a imponer por día de retraso en el incumplimiento de la sentencia, que es completamente distinto y lógicamente eso también es para beneficio de la parte demandante. Todo este cobro de las sanciones pecuniarias, ¿verdad?, corresponde con el embargo de los bienes, se procede a la designación de un perito, la tasación correspondiente, el remate, es decir, se aplica la misma modalidad, el mismo procedimiento, porque aquí lo único que hay que hacer es cuantificar cuánto pasó en la multa, ¿verdad? Han pasado 10 días, que 10 días era 50 bolivianos, luego ha subido a 150 bolivianos, luego ha subido a 300, etcétera. Eso no necesita de un proceso incidental, simplemente necesita de una liquidación, ¿verdad? Porque es cuestión de aplicar días pasados por multas aplicadas. Entonces, no es un tema de averiguación, es un tema de liquidación. Sobre, obviamente, perito, tasación y remate. No es que las sanciones pecuniarias van a ser difíciles de hacer cumplir o de cobrarlas, ¿verdad? También hay un mecanismo, también hay un medio. Y cuando hablamos de la ejecución de otras obligaciones, nos referimos a las obligaciones de dar, donde lógicamente existe un objeto determinado, ¿verdad?, que debe ser entregado y que éste se encuentra en el patrimonio del deudor y también se puede librar mandamiento de desapoderamiento, ¿verdad? Y lógicamente para obligar a entregar al actor con el auxilio de la fuerza pública, si fuera posible. Pero ¿qué pasaría si no fuera posible también ejecutar este mandamiento de desapoderamiento? No nos olvidemos que ya hemos hecho referencia a la ejecución por... En las obligaciones de dar, ¿verdad?, de imposible, cuando es imposible la ejecución de especie, en especie ya hemos indicado en este caso, ¿verdad?, que nos corresponde ir indudablemente también por esa vía de la equivalencia. Lo propio en las obligaciones de hacer, por lo tanto, las sentencias tienen que ser claras en función de nuestras pretensiones y el código también nos habla precisamente en este capítulo de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, y es en ellas donde indudablemente se aplica esta ejecución por equivalencia, que es una ejecución muy importante, más allá de lo que decíamos, ¿verdad?, el tema de la ejecución provisional, parcial, las sanciones pecuniarias, el tema de la equivalencia está relacionado fundamentalmente en las obligaciones de dar, hacer y no hacer, ¿verdad? En consecuencia, si el condenado debe pagar, ¿verdad?, debe otorgar una escritura pública y no lo hace, ¿no?, indudablemente el juez lo va a hacer en reemplazo o en sustitución de él. Muchas veces sale la sentencia y determina que debe girarse la correspondiente minuta de transferencia en una determinada obligación. Y lógicamente la parte perdidosa no lo hace, ¿no?, y se le conmina. Entonces, aquí nos dice, si no lo hace, claro, si el condenado no gira la escritura pública, no firma la minuta, etcétera, etcétera, el juez puede hacerlo en su reemplazo, ¿verdad? Ahora,
esta parte quiero hacer un comentario adicional, ¿ya? Esto se aplica además, se puede aplicar además, ¿verdad? En el caso de la compra y venta, ¿no? De vehículos que se ha realizado bajo documento privado. Es de conocimiento de todos ustedes que por determinación del Código Civil, ¿verdad? Si se hubiese hecho una minuta, si se hubiese hecho la compra y venta de un bien inmueble, de una casa, mediante documento privado, ¿se puede registrar ese documento privado en derechos reales? Claro que sí. Eso lo determina el Código Civil, lo determina, ¿verdad? La ley del registro de derechos reales, el decreto supremo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si la compra y venta fuera de un automotor, de un vehículo? ¿Se podrá registrar un documento privado? No, porque la ley especial, ¿verdad? El Código de Tránsito establece que debe ser necesariamente documento público, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo registro un documento privado? Pues puedo pedir bajo esta vía precisamente que el juez ante le conmine al vendedor para que me otorgue minuta. Y si no me otorga minuta, entonces el juez que me otorgue una minuta. Y con eso es resuelto la compra-venta de un automóvil mediante documento privado. Bueno, es un otro tema, pero quería traer a colación. Además, este capítulo me sirve para resolver ese otro problema, ¿verdad? En consecuencia, ¿qué ocurre con esas obligaciones de no hacer? Si la sentencia condena a no hacer alguna cosa y el obligado quebranta, ¿verdad? Aquello que se le está prohibido hacer, indudablemente uno puede hacer aquello a costa del propio deudor, reponer, ¿verdad? Y lógicamente puede demandar también en la vía incidental, más la indemnización de daños y perjuicios. Bueno, esos eran los elementos importantes que queríamos hacer notar y lógicamente en cuanto a la ejecución de embargos, es importante simplemente también en la parte de ejecución de sentencias, ¿verdad? Hacer cita de 2 o 3 elementos ya por el tiempo que creo que se me ha terminado en 45 minutos. Voy a permitirles que me regalen un par de minutos, por favor, para terminar con unas 2 o 3 láminas. Cuando decimos cómo se puede proceder a la ejecución, ¿verdad? Si se trata de Es el audio. o muebles con registro de derechos reales, ¿verdad? No hay problema. Pero ¿qué pasa cuando se trata de aquellos bienes que no tienen registro? Indudablemente se puede solicitar la aprehensión, que se expida, que se libre mandamiento de aprehensión contra los bienes a efectos precisamente de dar cumplimiento al embargo, ¿verdad? Y lo interesante es que todo esto indudablemente puede proceder el tema inclusive de un allanamiento de domicilio, etcétera, a los fines de ejecutar los mandamientos de aprehensión, ¿verdad?, contra bienes muebles, ¿no? Y lógicamente, algo que también es interesante en esta parte de embargos es que se pueden embargar créditos o deudas, notificando al deudor del ejecutado, ¿verdad? El Código Procesal incorpora esta interesante figura de embargo sobre sumas de dinero, ¿verdad?, para poder hacer efectivo, ¿no? Y el caso concreto me refiero, ¿no? Obviamente, el deudor de mi cliente, ¿verdad?, a su vez tiene un otro deudor, a él también le deben plata. Y lo de siempre, ¿verdad? En cuanto me paguen a mí, yo le pago a él, ¿no? Bueno, si el señor evidentemente le deben plata a él, hay un otro deudor del deudor, si me dejo comprender. En consecuencia, puedo pedir el embargo de la deuda, es decir, que se le notifique al deudor de mi deudor, ¿verdad?, para que éste, ¿verdad?, para que se embargue la deuda. ¿Qué quiere decir? Que cuando el deudor de mi deudor, ¿verdad?, esa obligación tenga plazo vencido y tenga que pagarle a mi deudor, ese ya no le va a pagar a mi deudor, sino me va a pagar directamente a mí, ¿verdad? En consecuencia, puedo embargar,
¿verdad?, las deudas por cobrar de mi deudor. En consecuencia, bajo esa interesante figura, indudablemente nos permite también embargar las deudas que tuviera nuestro deudor, por cierto, deudas por cobrar, porque la idea es que indudablemente esa sentencia se tenga que cumplir, esa sentencia se tenga que ejecutar, ¿verdad? Entonces, estas ejecuciones de embargos sobre un crédito del deudor, ¿verdad?, se puede de manera directa hacer el cobro al deudor del deudor, ¿verdad? Y alguien podría decir, pero bueno, yo no tengo legitimación activa, porque yo no tengo ninguna relación contractual con el deudor de mi deudor, pero indudablemente, ¿qué es lo que me va a dar la legitimación activa para ejecutarle al deudor de mi deudor? Precisamente el embargo que yo he realizado en función de una ejecución de sentencia. Y obviamente, ¿qué va a pasar con la prelación de los embargos? Indudablemente, también en los embargos se van a respetar, al igual que en los inmuebles, al igual que en los muebles. En los inmuebles, ¿verdad?, la prelación está en función de su registro. En los muebles, en función de su aprehensión. Y en los créditos embargables, indudablemente, en función de la notificación al deudor del deudor, ¿verdad? Entonces, yo tengo prelación. El que primero notifique al deudor del deudor tiene, lógicamente, prelación para el pago de esta obligación. Bueno, ahí habríamos concluido esta parte de la exposición que nos hemos permitido presentar. Indudablemente, la intención era poner en consideración de ustedes algunas figuras interesantes desde mi punto de vista que nos permitan, reitero, hacer efectiva, dar cumplimiento a esa sentencia y que esa sentencia no se convierta en una simple amenaza. Muchísimas gracias.